Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Les invitamos muy cordialmente a inscribirse a nuestro canal. Título de la lección 10: La Biblia como historia. Nuestro texto inicial se encuentra en Éxodo capítulo 20, verso 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Número 1. Introducción. La Biblia está construida en la historia. Avanza en dirección lineal casi desde el inicio humano, cuando Dios creó todas las cosas, hasta un destino o meta final, cuando será restaurada la tierra en la segunda venida de Cristo. La naturaleza histórica de las Escrituras es una característica que la distingue de los libros sagrados de otras religiones. La Biblia da por sentada la existencia de un Dios todopoderoso que actúa personalmente en la historia humana y no intenta probar esa existencia. En el principio Dios habla y se crea vida en la tierra. Él llama a Abraham a salir de los caldeos, libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, escribe los 10 mandamientos en tablas de piedra con su propia mano, envía profetas y además advertencias de juicios, ordena a su pueblo a vivir y compartir su divina ley y el plan de salvación con todo el mundo. Finalmente nos envía a su Hijo Jesucristo, dividiendo así la historia para siempre. Ahora analizaremos algunos de los aspectos clave de la historia según se describen en la Biblia y también algunas de las evidencias arqueológicas que nos ayudan a corroborar la historia según se expresa en la Biblia. Número 2. David, Salomón y la monarquía. Las monarquías de David y de Salomón representan la edad de oro en la historia de Israel, pero si ellos no hubiesen existido, como algunos afirman, no habría Jerusalén, no habría templo construido por Salomón, ni hubiera venido Jesús el Mesías, no habría en la historia un antes y después de Cristo. Toda la historia de la humanidad, y no solo la israelita, tendrían que reescribirse. En cambio, Israel y la Iglesia tienen, por consecuencia, una maravillosa misión única. En 1 de Samuel, capítulo 17, y en el lugar llamado Kirbet Keiyafa, está ubicado en las colinas exactamente en la zona del campamento israelita descrito en este capítulo. Recientes excavaciones revelaron una ciudad fortificada única de la época de Saúl y David, Saharaim, que en hebreo significa 2 puertas, y que domina el valle. Y esta ciudad precisamente tenía 2 puertas que en esa época no se acostumbraban, una al frente y otra por detrás para escape en caso de emergencia. En los años 2008 y 2013 se encontraron 2 inscripciones que muchos creen que representa la escritura hebrea más antigua que se haya descubierto. La segunda inscripción menciona el nombre de Esbaal, el mismo nombre de uno de los hijos de Saúl. En 1993 se descubrió una monumental inscripción escrita por el rey Hazael de Damasco, quien registra su victoria sobre el rey de la casa de David. Así se describe la dinastía de David en la Biblia. Es una evidencia arqueológica más de que David existió en la historia, exactamente como lo dice la Biblia. Por eso debemos confiar que nuestra fe está fundada en la roca firme, que es precisamente nuestro Dios en Jesucristo. Número 3. Isaías, Ezequías y Sennacherib. En Isaías capítulos 36 y 37 leemos el ataque militar de Siria contra Judá en el año 701 a.C. En recientes excavaciones se descubrieron en Nínive el alarde de Sennacherib.
46 de los pueblos gobernados por Ezequías habían ya caído y celebraban su victoria, decorando las paredes del palacio con representaciones en relieve del ataque y victoria en Laquis. Y allí, precisamente en Laquis, encontraron evidencias y ruinas del incendio por Sennacherib. Pero Jerusalén se salvó milagrosamente. Fue sitiada, pero solo por un día, ya que el ángel del Señor liberó a Jerusalén. Como Isaías lo había predicho, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, por el camino que vino regresará, porque yo salvaré, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Jerusalén, por lo tanto, no se encuentra en las paredes de Nínive. Dios no tolera la arrogancia de humanos idólatras paganos y liberará siempre a su pueblo. En respuesta a la oración de Ezequías, Dios actúa y ahora es historia. Recuerda, el Dios que milagrosamente liberó en aquel momento y lugar es el mismo Dios a quien buscamos, oramos, nos amparamos y confiamos, y no nos abandonará si le seguimos y obedecemos. Mantengamos nuestra confianza en el verdadero Dios. Número 4. Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. En julio del año 2007, en el Museo Británico, se encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En la tablilla encontró el nombre Sarsequín, el nombre de un oficial babilónico mencionado en Jeremías 39:3. Es uno más de los reyes y oficiales redescubiertos de la época babilónica. Daniel, a quien los reyes babilonios reconocieron sabiduría y entendimiento provenientes del Dios de lo alto, lo pusieron en puestos muy encumbrados de su reino. Pero para eso Daniel tuvo que tomar acciones en su alimentación, fidelidad a Dios y oración, para que Dios lo pudiera usar como siervo y profeta para impactar a millones de personas a lo largo de toda la historia humana. Y Nabucodonosor está entre los que se rindieron a Dios y finalmente recibirán la salvación prometida. Este rey con su papá construyeron la enorme Babilonia con más de 300 templos, un palacio exquisito y rodeado de enormes paredes dobles de hasta 6.70 metros de ancho, con 8 puertas principales con nombres de divinidades babilónicas. La más famosa es la puerta de Ishtar, excavada por los alemanes y reconstruida en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Y por cierto que Babilonia fue una de las maravillas del mundo antiguo. En Daniel capítulo 7, verso 4, se describe a Babilonia como un león con alas de águila. El camino procesional que conduce a la puerta Ishtar está recubierto con imágenes de 120 leones que testifican del león como símbolo apropiado de Babilonia la Grande. Se confirma la historia bíblica y su mensaje profético. Como en Daniel 1, verso 8, también somos invitados a ser fieles de todo corazón a Dios y que nuestro destino esté asegurado en Dios desde ahora mismo. Número 5. El Jesús histórico. En Mateo capítulo 26 y Juan capítulo 11 se describe a Caifás, el sumo sacerdote que conspiró para matar a Jesús. Josefo, el historiador judío, registra su existencia y además en 1990 se descubrió una tumba familiar del siglo I después de Cristo, al sur de Jerusalén, con cajones con huesos y monedas de cerámica. El más adornado pertenece a lo que los eruditos creen que es la tumba y la caja de huesos que contienen los restos de Caifás.
En 1961 se halló una inscripción en una piedra del teatro de Cesarea con el nombre de Poncio Pilato abajo del nombre de Tiberio. Vemos cómo la historia corrobora personajes que rodearon la muerte de Cristo. Aunque la Biblia no necesita de estas pruebas, para los escépticos les ayuda a creer. Los historiadores seculares de los 2 primeros siglos también hablan de Jesús. Tácito, historiador romano, escribió de Cristo, su ejecución por parte de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio y los primeros cristianos en Roma. Además, Plinio, un gobernador romano, en el año 112 escribió al emperador Trajano para saber cómo tratar a los cristianos. Veía que se reunían en los días sábados antes del amanecer para entonar cantos e himnos a su Dios. Estos descubrimientos y fuentes históricas son evidencias extrabíblicas de la existencia de Jesús, quien ya era adorado dentro de los primeros 50 años después de su muerte. Nuestra fe, por supuesto, no depende de estas evidencias, por más útiles que sean, porque los evangelios bíblicos son las fuentes principales de información sobre Jesús y debemos estudiarlos cuidadosamente para aprender más de Jesús y su obra a favor de nuestra salvación. Número 6. La fe y la historia. Nuestras acciones influyen sobre nosotros y sobre los demás. Así fue en la vida de muchos de los héroes del antiguo pueblo de Dios, impactando su futuro y el de otros muchos. Hebreos capítulo 11 es una síntesis de ellos y aprendemos de las vidas de Enoc, Noé, Abraham, José, Moisés, Rahab y Sansón. Y esto es muy importante. La fe que cambia la vida no es solo creer en algo o en alguien, es actuar en respuesta a esa creencia, es una fe que transforma. Esto es lo que se nos cuenta como justicia. Son esos actos de fe los que cambian la historia, nuestra historia. Cada uno de estos actos depende de nuestra confianza y obediencia en la palabra de Dios. Noé actuó con fe al construir el arca, confiando en la palabra de Dios por sobre la razón. Nunca había llovido y un diluvio no tenía ningún sentido en ese tiempo, pero por su obediencia la raza humana sobrevivió. Abraham dejó la ciudad más sofisticada del mundo en ese momento y obedeció según la palabra de Dios. Moisés eligió ser pastor para guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida en lugar de convertirse en el rey del imperio más grande de su época. Confió en la voz del Todopoderoso, que lo llamó desde la zarza ardiente. Rahab decidió confiar en los informes de liberación de Dios, protegió a los 2 espías y se convirtió en parte del linaje de Jesús. ¡Qué maravilla! Cuán poco sabemos acerca de cómo nuestras decisiones influirán en la vida de innumerables personas alrededor de nosotros en esta generación y en las que vendrán. Cada día tomamos decisiones y hoy obedecer a Dios es la más importante. Número 7. Conclusión y preguntas finales. Podemos leer las recomendaciones que se muestran en esta fotografía. La Biblia es la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano tratan de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella se da una historia de nuestra raza, libre de prejuicios u orgullo humanos.
Y esto es muy importante para ti y para mí. El que tiene un conocimiento de Dios y de su palabra tendrá una fe que está asentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. No mide la Biblia a la luz de los conceptos científicos. Al contrario, somete estos conceptos científicos al escrutinio de la norma inequívoca de la Biblia. Sabe que la palabra de Dios es la auténtica verdad, y esta verdad nunca se contradice a sí misma. Lo que de la enseñanza de la presunta ciencia contradice la verdad de la revelación de Dios es mera conjetura o suposición humana. Para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información. Y para los que van a usar las preguntas finales, aquí les dejamos la fotografía. Pueden detener el video en cualquier momento. Gracias por habernos acompañado en este viaje por el conocimiento. Les invitamos a suscribirse. Estamos seguros que lo aprendido hoy nos ayudará a tomar las mejores decisiones. Este es el mejor día para hacerlo. Que Dios nos bendiga.